Hubo un niño que creció en el abandono. Sus padres murieron. Quiero mostrarles la foto del niño. Sus padres murieron cuando él apenas comenzaba a hablar. No tenía familia, no tenía hogar, no tenía futuro. Terminó en las calles, rodeado de violencia, de hambre, de frío, de soledad. ¿Sí? Soñar con estudiar para este niño era casi algo muy chistoso, algo ridículo. Pensar en que el niño algún día podría soñar con ir a un colegio, vestir de uniforme. ¿Qué le quedaba a este niño? Nada, sobrevivir. Sobrevivir como pudiera en medio de un lugar lleno de violencia y de injusticias como pueden ser las calles. Empezó a hacer cosas que nunca imaginó hacer. Empezó a robar, empezó a mentir, empezó a herir. Y cada decisión que este niño tomaba lo hundía más y más y más. Lo metía cada vez más en problemas. Incluso en un momento este niño llegó a un punto donde él dijo, bueno, esto es lo que soy. Y esta es mi vida. Así está destinado todo. Ya que puedo hacer. Y cuando este niño estaba en esa oscuridad tan grande, un día alguien se le acerca. Alguien se le acerca a este niño. No con amenazas. No con lástima. Se le acercó con amor. Y le dijo algo a este niño que antes nadie se lo había dicho. Le dijo fue, ¿quieres salir de aquí? ¿Quieres dejar esta vida? El niño con una voz muy baja dijo, sí, yo quiero. Entonces este señor le dijo, ven conmigo, y yo te voy a llevar a otro lugar. El niño se fue con él. Este hombre lo lleva a su casa, le dio comida, ropa limpia, una cama solo para él. Lo inscribió en la escuela, le enseñó a vivir de una mejor manera y más que eso, le enseñó que la vida de este niño todavía valía la pena. Le enseñó a este niño que todavía su vida tenía valor. Y en ese proceso tan lindo del niño, un día cualquiera, alguien, un señor le llegó a este hombre y le pregunta a este hombre, ¿quién es ese niño? Y ahí está la siguiente, esa imagen. Porque este hombre, al mirar a su amigo al que le estaba hablando, le dijo, él es mi hijo. Ese niño no lo podía creer. Ese niño se le quebró el corazón. No podía creer que ahora este señor no solamente lo estaba ayudando, sino lo presentó ante los demás como su hijo. Dijo, él es mi hijo. Eso quebró al niño. Él no volvió a ser el mismo. No porque se lo exigieran, no por miedo, sino porque había recibido algo que nunca había imaginado recibir en su vida. Y eso se llama gracia. Eso es gracia. Así comienza, iglesia, también nuestra historia. Tal vez nosotros no crecimos en las calles. Quizás algunos de nosotros nunca supimos qué es pasar hambres. Pero espiritualmente estábamos igual o peor que este niño. Estábamos perdidos, vacíos, sucios por dentro, sin rumbo, haciendo lo que los demás hacen. Trabajar, crecer, comprar. Y como dicen en el colegio, reproducirse y morir. No había nada más sentido. Todo vacío. Comprar cosas, tener cosas, para algún día botarlas, comprar unas nuevas. Y así hasta que llegue la vejez y morir. O sea, era una vida sin sentido, sin rumbo. Y estando ahí, llega nuestro Padre y nos viene a buscar. Nos rescata, aunque no lo merecíamos, aunque no se lo pedimos. Alguien groseramente y con la intención de ser muy grosero con Dios, decía, yo no le pedí a Jesús que hiciera eso por mí. Pues tiene razón, nadie se lo pidió. Nadie le pedimos que hiciera eso. Lo hizo por gracia, lo hizo por amor, lo hizo por nosotros. Lo hizo aún sin merecerlo. Y hoy quiero hablarles de eso, iglesia.
Hoy quiero hablarles de esta gracia inesperada, que no solamente nos perdona, sino que nos adopta como hijos. Por eso el título del mensaje, el eco inesperado de la gracia. Porque cuando la gracia de Dios toca nuestro corazón de manera inesperada, ese toque empieza a resonar para siempre. Y ese resueno, ese eco de la gracia de Dios en mi vida y en tu vida, empieza a alcanzar a los que nos rodean. Y para entender esta gracia, iglesia, para que podamos entender esta gracia preciosa y por qué la hablamos hoy un domingo de resurrección, para entender esto, primero tenemos que empezar por comprender muy bien de dónde nos sacó el Señor. Y es eso primero. Lo primero es eso. Estábamos perdidos, sin mérito, sin fuerza, sin esperanza. Así estábamos nosotros. Dice Pablo en Romanos 3:23, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Miren, Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y por lo mismo, cada vez que nosotros pecamos, levantamos un muro de relación entre Dios y nosotros. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo que no se debe, levantamos un muro para separar esa relación de nosotros con Dios. Podemos argumentarnos de mil formas, iglesia, y autoconvencernos de que no somos tan malos. Pero esa disonancia cognitiva en la que a veces vivimos no sirve de nada, porque la realidad no va a cambiar por la manera en que veamos las cosas. La realidad es la realidad, y la realidad es que hemos pecado, y mucho. Nadie aquí puede levantar la mano y decir, yo nunca he hecho nada malo. Todos hemos hecho algo malo. Hemos mentido, hemos engañado, hemos quizás estafado. Todos, dice Pablo aquí, todos hemos pecado y no podemos evadir eso. Eso es como cuando vamos a donde un juez porque infringimos la ley. El juez no va a ver todas las leyes buenas que tú haces o que no has quebrado. No, él mira la que quebraste y cuál es su justo castigo. Eso hace un juez. Y delante de Dios, iglesia, nosotros estábamos declarados culpables. Alguna persona quizás dirá, no, Andrei, fue por el pecado de Adán. Sí, pero no me vas a negar que en nuestra vida hemos pecado. ¿Cierto? Quizás una persona dice, no, yo nunca he tomado nada que no sea mío. Bueno, está bien, pero quizás has mentido. O quizás has mirado lo que no. O quizás has guardado odio en tu corazón. O quizás eres una persona que sabes manipular a la gente y sabes que eso está mal delante de Dios. O sea, pecado sobra. Y entonces hemos caído. Y la palabra de Dios dice que el que ha pecado, pues ha pecado contra Dios. Entiendo, de verdad, iglesia, yo entiendo si alguien en su corazón en este momento quisiera autojustificarse. Yo entiendo de verdad si alguien quiere negar en su corazón las cosas que he dicho y fundamentarse con muchas cosas. Yo lo entiendo. Porque es muy difícil dejar de justificarnos y de reconocer lo equivocados que estamos. Eso es difícil, no es fácil. Pero Pablo, con su versículo, no deja lugar a dudas. Destruye todo intento de argumento. Dice, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Lo dice incluso Pablo, un hombre dedicado a su fe. Un hombre que era autoridad en su propia fe, un hombre dedicado a obedecer las leyes. Y aún así él decía, no, yo tampoco. Yo reconozco que también he fallado y estoy privado de la gloria de Dios. Alguien dirá, bueno, pero es que yo no he pecado tanto. Entonces mi pregunta sería, si nuestros pecados no son tan malos, no son tampoco tan grandes, si no son tan malos, entonces ¿qué necesidad habría de que Dios enviara a su Hijo, a nuestro Señor Jesús, a morir por nosotros? Si no era tan grave, si nuestros pecados no son tan graves, tampoco soy tan malo. Entonces, si eso es verdad, ¿qué necesidad habría de mandar a nuestro Señor Jesús a la cruz? O sea, ¿estaríamos pensando que Dios fue un exagerado? Porque yo medio pequé y ya Dios se puso a mandar a su Hijo a la cruz. No. Muchachos, nuestros pecados eran mugre y suciedad y nos estaban llevando a un mundo perdido, que incluso tú lo puedes ver afuera. Ahora tú dirás, ay, sí, Andrés, vas a atacar a todos los que no tienen fe. No, mira, yo no quiero hablarles de lo externo, quiero hablarles de lo interno.
Hay personas afuera que se pueden reír en las redes sociales, pero por dentro cargan una cruz muy grande. Cargan vacíos inmensos. Cargan dolores incalculables. Padres que trabajan por darle todo a sus hijos, pero nadie les ha preguntado a esos papás cuánta carga llevan en su alma por sacar a sus hijos y su esposa adelante. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Su familia es una carga? No, 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 para nada. Solamente que a veces uno también se agota, se cansa. Y a veces uno se preocupa. Y donde yo quede sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Y toca comprar esto. Y esos vacíos y esos dolores en el corazón. ¿Y quién les va a ayudar? ¿Quién les va a decir, yo te puedo ayudar? Nadie. Y lastimosamente todo eso ha sido producto de los pecados. La injusticia social, la injusticia que se ve en muchas cosas, la falta de igualdad en muchas otras. Todo por el pecado. Y viéndonos ahí, Dios, en esa real condición perdida, es cuando entra lo segundo que quiero hablarte de la gracia, y es el amor incalculable de Dios. Ahí en ese momento en que tú puedes verte a ti mismo y decir, sí, yo estaba perdido, ahí llega el amor de Dios. Ahora, ya que entendemos de dónde nos saca Dios ese amor incalculable, dice de la siguiente manera en Efesios 2, capítulo 4, verso 5, capítulo 2, verso 4 y 5, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Y mira cómo termina acá. Por la bondad de Dios han recibido ustedes ¿qué? La salvación. Gracia, cuando hablamos de gracia, gracia significa favor inmerecido. Cuando tú miras la cruz, verás tres palabras gigantes en esa cruz. Justicia, misericordia y gracia. Cuando tú miras la cruz, hay justicia. La paga del pecado es muerte. Tenía que saldarse eso. Dios no podía decir, fresco, no pasa nada. No, Él era justo y merecía un justo castigo nuestra maldad. Y se cumplió en la cruz. En la cruz también ves misericordia. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Es decir, no recibimos el castigo. Ese lo recibió nuestro Señor Jesús. Cuando tú miras la cruz, ahí hay misericordia. Y la última palabra de esa cruz es gracia. Gracia es recibir lo que no merecíamos. Y gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesús, recibimos perdón. Entonces, gracia es el favor inmerecido. Es decir, bondad, amor, bendición y favor de Dios hacia nosotros sin que nosotros hiciéramos algo digno de esa gracia. Ninguno hemos hecho algo que nos diga, oiga, yo soy digno de esa gracia que Dios me ha dado. El texto es claro en dejarnos ver que la misericordia de Dios actúa en favor nuestro y nos bendice gracias a nuestro Señor Jesús. Por eso le podemos decir a Dios gracias, por esa última parte, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Ahora, esto es importante, iglesia, con respecto a la gracia, porque miren que es lamentable ver algunas personas que andan por ahí viviendo su fe y a la vez pensando que se merecen estar allí. De verdad, hay muchos que sienten que se merecen la gracia de Dios, que se merecen ese amor de Dios. No lo dicen a viva voz, o sea, no dicen, oiga, yo me merezco ese amor de Dios. No lo dicen porque saben que se contradicen con que la salvación es por gracia. Pero sus acciones muestran como si ellos de verdad se merecieran esa gracia de Dios, cuando de verdad es un favor inmerecido. Te lo voy a explicar con un ejemplo que está en la Biblia. Lucas 18, verso 11. Mira lo que dice este fariseo. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. De verdad, hay personas que son así en su fe. Sienten que de verdad ellos le hacen un favor a Dios con ser tan fieles en la iglesia. No lo dicen, pero tienen una actitud que de verdad pareciera. Pareciera que ellos se han merecido esa gracia. Cuando la realidad es que no hicimos nada.
Disfrutamos de una bendición que no merecíamos. La gracia es el fruto del amor incalculable de Dios por nosotros, de su misericordia, de su bondad. Y lo que me encanta de esta gracia preciosa es que no se detuvo solo en perdonarnos. No solamente se detuvo ahí, en darnos su perdón, sino que ahora el Señor dice, ahora eres mi hijo. Y es lo que quiero mostrarles de este otro aspecto de la gracia. Adoptados como hijos suyos. La gracia nos adopta como hijos. Dice Romanos capítulo 8, en el verso 15, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Miren, esto es algo increíble. Ustedes se pueden imaginar al niño de la historia con la que inicié, cómo se le habrá sentido el corazón al andar ya con su vida cambiada, con su uniforme normal. Pero él sin olvidar que es un huérfano, que es un niño adoptado. Pero un día ve a ese señor diciéndole a otras personas, miren, les presento a mi hijo. ¿Usted se imagina el corazón de ese niño al escuchar a ese señor presentándolo como su hijo? Un niño que perdió el amor de sus padres, que vivía solo. Pues igual nos pasó a nosotros, iglesia. No solamente Dios nos perdona, sino que Dios envía su Espíritu para que le diga a nuestro espíritu que le podemos decir a Él, papá. Puede decir padre y tener una relación de padre e hijo. Por eso dice así la Escritura, o sea, el Espíritu nos dice, tú eres mi hijo o hija, tú eres mi hija y yo soy tu papá. Por eso nuestro Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, el Hijo de siempre de Dios, nos enseña en la oración, díganle, Padre nuestro. Eso es gracia porque podría Dios habernos perdonado y ya, y seguir siendo creación de Dios. Ya. Pero Dios no se detiene contigo ni conmigo, sino que nos perdona y nos dice, y además de eso te voy a dar una dignidad mucho más grande. Ya no eres criatura, ya no eres siervo, ya no eres ni siquiera amigo, ya eres mi hijo, mi hija. Eso es lo que hace la gracia de Dios cuando vemos en Semana Santa toda esta travesía, toda esta celebración, cuando vemos la cruz, recordamos esa gracia inmerecida que el Señor me ha hecho su hijo, que puedo mirar a Dios y decirle papá. Y mi Señor me va a hablar y me va a decir que quieres hijo o que quieres hija. Cuando entiendes eso en tu corazón, cuando sabes que no solo fuiste perdonado, sino que ahora eres adoptado y ahora puesto como hijo de Dios. De verdad, iglesia, uno ya no puede ser igual. Uno ya no vuelve a ser el mismo. Cuando una persona no entiende la gracia en este nivel, puede ser muy religiosa y jamás haberse salvado. Puede asistir todos los domingos a la iglesia y no entender de qué se trata la gracia de Dios. Por eso vienen las confusiones más grandes. Es que los que predican la gracia es un evangelio liviano, porque no los hace sentir mal. No, es que no es necesario. Cuando tú te acercas a la gracia, entiendes de dónde te sacó Dios. Uno no es tonto, uno no es ignorante, uno sabe de dónde uno lo sacó Dios. La gracia de Dios no es un permiso para hacer lo que se nos da la gana. No, eso no es gracia. Gracia es esto que estamos hablando. Perdón, restauración, adopción. Y así, como este niño cuando vio a este señor y dijo, ahora me hice hijo, y ahora voy a comportarme a honrarlo porque vea lo que me está dando. Pues muchachos, esta es la otra parte de la gracia. Lo llamo así en este punto. Somos transformados por su gracia. Dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto es interesante, iglesia, con respecto a la gracia. Este hombre, el de la historia con la que inicio, él transformó el entorno del niño.
¿cierto? Porque ya lo adoptó, lo llevó a una casa, lo llevó a una cama, le compró útiles, lo llevó al colegio, cambió todo su entorno. Y desde afuera también le da amor. Y desde afuera lo presenta como hijo. Y eso es genial. Pero Dios es más poderoso, claramente. Y Dios, cuando la gracia nos reviste, muchachos, no solo nos transforma afuera, transforma adentro. O sea, Dios tiene el poder que cuando su gracia nos inunda, nos cambia desde adentro. La obra de nuestro Señor Jesucristo no solo fue un acto que paga una deuda, sino es un hecho que nos transforma para siempre. Para siempre nos va a transformar. Uno no llega un día a la iglesia y Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador y soy salvo y chao. No, como lo decía en otra predicación, dice que el evangelio tiene poder y ese dinamis del griego significa que el día que hice esa oración, el día que le entregué todo a mi Señor, empezó todo un proceso de Dios en mi vida. El que comenzó la obra en ustedes, ¿qué? Es decir, que ese día no fue un acto y ya. Ese día fue el inicio de toda una nueva historia para nosotros. Y Él no simplemente se para y te dice, bueno, ya me conoces, pórtate bien. No, sino que su gracia empieza a transformarnos y nos empieza a llevar una vida diferente en Dios. A llevar una vida diferente en Dios. La gracia de Dios te transforma de una manera real y para siempre. Que cuando tú entiendes la gracia, cuando entiendes lo que es la gracia de Dios, entiendes que lo que la iglesia necesita es un encuentro con Jesús. No más. Si las personas no están muy comprometidas es porque algo les falta en su encuentro con Jesús. Porque cuando uno tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús, su vida ya no es igual, ya no es la misma. Porque anda como dice Elías, vive Dios en cuya presencia estoy. Y su vida se transforma. Yo no necesito decirle a una persona que no haga, que si suba, que si baje. El Espíritu Santo en esa persona le irá diciendo dónde no debe hacer las cosas. Le diré algo, te diré un hecho hermoso de la gracia de Dios cuando llega a la vida de alguien. Cuando alguien tiene realmente la gracia de Dios, su voluntad cambia. Si usted ha venido a la iglesia por años y usted sigue siendo el mismo de antes cuando no asistía a la iglesia, creo que necesitas un encuentro con Dios. Porque si su vida sigue siendo la misma, siempre he sido así y ahora voy a la iglesia, creo que te falta ese encuentro. Porque ese encuentro quiebra el antes y el después en tu vida. Así como en la vida hay un antes de Cristo y un después de Cristo, en la vida de nosotros también debe haberla. Y si tú no la sientes, quizás te ha faltado eso. Ahora, ¿te estoy diciendo que estás mal? No, te estoy diciendo que la gracia de Dios está dispuesta para nosotros hoy. Una persona con la gracia de Dios cambia su voluntad. Te diré algunos aspectos de esa persona. Para esa persona, leer la Biblia y orar deja de ser una lucha. Empieza a ser un deleite. Una persona que ha entendido, que tiene la gracia de Dios, dice, necesito orar. Necesito ir a leer la Biblia un rato. Quiero tener un tiempo con Dios. Quiero ir a leer la palabra de Dios. Muy chévere lo que predican en la iglesia y lo que veo en YouTube. Pero yo quiero tener mi propio tiempo con Dios. Yo quiero leer. Es una persona que constantemente está hablando con Dios. Y no me refiero a tener 3 oraciones al día. Me refiero a que es una persona que todo el tiempo tiene a Dios en su mente y en su corazón. Dios, ayúdame en esto. Dios, guíame en esto. Padre, te volví a fallar. Perdóname. No, esto no, porque a mi Señor no agrada. Solita. Sin que tenga que el pastor estar escribiéndole o mandándole mensajes diciéndole, ojo, no vayas a hacer esto, ojo con esto. No, la gracia de Dios hace eso. Y lo segundo, esa persona ha hecho de su vida, de su objetivo, obedecer la palabra de Dios. Una persona con la gracia de Dios en su corazón no necesita que alguien le esté diciendo, obedezca, no haga esto. Usted sabe que eso no está bien delante de Dios. Puede que uno aquí estudie la palabra de Dios y descubra que hay cosas que uno creía que estaban bien y resulta que no. Pero todo el tiempo no. Hay demasiadas cosas que el Espíritu Santo nos ha dicho en el corazón que están mal. Ya es decisión nuestra si seguimos en ello. Pero una persona que ha tenido ese encuentro real con Dios ya no necesita que un pastor lo esté amarrando.
que un pastor lo esté haciendo sentir mal para que se comprometa. No, esa persona por sí sola sabe a qué Dios sirve. Así como este niño, el de la historia. Ese niño ya no tiene que dudar, ya no tiene que pensar si portarse bien, si volver a robar, si volver a mentir o aceptar esta nueva oportunidad en su vida. Nada, ese niño ya, su vida se transformó. Él ya solito, en la historia que les comentaba, él ya solito dice, no, yo no puedo ser el mismo. Tengo una nueva vida aquí y mucho más. Ahora voy a honrar a este hombre que me tendió la mano cuando nadie me tendía la mano. Haz lo mismo con Dios. Haz lo mismo con Dios. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios y tienes esa oportunidad con Él, esto, la iglesia, se convierte para ti en un disfrute. Servir se vuelve un honor, un privilegio. ¿Sabían ustedes, chicos, que en la palabra de Dios, cuando habla de servir a Dios, porque muchos creen que sirven a Dios porque se dispusieron de corazón a servir, y no, resulta que la palabra dice que servimos a Dios porque Dios confía en nosotros. O sea, cuando Dios a usted le da la oportunidad de un ministerio, es porque Dios confía en ti. No porque no tuviera Dios a quien más llamar, no, a Dios le sobra. Pero quiso llamarte, quiso darte esa oportunidad y dijo, yo confío en ti, yo confío en lo que tú puedes hacer. Y uno dice sencillamente a Dios, gracias, porque no me merezco tanto, porque sé que aún todavía tengo mucho que cambiar. Pero gracias, Padre, porque me das esta oportunidad. Hay algo muy importante con esta gracia de Dios. No se impone. La gracia de Dios no se impone. Se ofrece. Es un regalo, pero debes recibirlo. Dios no te va a obligar a recibir ese regalo. Dios lo pone delante de ti y tú escoges si lo recibes o no. Y quizás, solo quizás, hoy sea ese día en que el eco de su gracia esté golpeando fuertemente en tu corazón. Quizás este es el momento donde el Espíritu Santo te está moviendo en el corazón. No te pongas a pensar los 30,000 años que llevas en la iglesia. Piensa si de pronto Dios en este momento te está diciendo, es necesario que te acerques a la gracia y te dejes guiar por ella. No importa tu pasado, no importa cuántas veces has fallado, eso no importa. Si te sientes indigno de recibir la gracia de Dios, pues la verdad es que ninguno lo es. Ninguno es digno de esta gracia tan preciosa. Pero lo hermoso de la gracia de Dios es que te encuentra en ruinas y te levanta como hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús en la cruz no dijo, casi está hecho. Él dijo, consumado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo fue pagado. Todas las deudas que teníamos, iglesia, ya fueron pagadas. Todo lo que tenía que hacerse se hizo. Todo lo que tenía que cumplirse se cumplió. Todo lo que tenía que prepararse se preparó. Todo quedó listo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Ya todo está hecho. La pregunta ahorita no es si Dios quisiera salvarme. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con la gracia de Dios? Esa es la real pregunta de hoy. Dice Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré. Y si te fijas bien en ese capítulo, Dios no se lo está diciendo a gente que no crea. Dios se lo está diciendo a una de sus iglesias. Imagínense eso. Dios le está diciendo a una iglesia de Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Es como incoherente, ¿cierto? Pero resulta que sí pasa. No descanses en tu religión, no descanses en tus años de cristiano, no descanses en tus títulos. Simplemente considéralo esta mañana. Considera esto, que la gracia es algo que Dios ofrece, pero nosotros debemos recibirlo. La gracia es un regalo, pero nosotros escogemos si tomarlo. Y el Señor Jesús dice, yo estoy aquí a la puerta. Tú puedes decir, Señor, no la acepto. Y es tu decisión, tranquilo. Pero realmente, ¿qué harás hoy con esta gracia inmerecida que Dios pone delante de ti?